Hola, buenos días, bienvenido a tu canal de Lección Divina del Pueblo y para el Pueblo de Dios. Hoy vamos a ver a la Virgen María en la Biblia, en el Evangelio de San Marcos. No te lo pierdas, bienvenido a tu canal de Lección Divina. Hoy vamos a continuar, Margarita y Marta, con Jesús en el Evangelio de Marcos. Si gustas, Margarita, tú puedes buscar Marcos 3:20 y tú, Marta, en la Biblia 3:31 hasta el 3:35, por favor. Hoy vamos a ver estos textos y vamos empezando en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Déjenme compartir ahora sí la imagen. Ayer la señora Rebeca me ayudó con el trabajo y encontró varias jaculatorias. Esta jaculatoria de Corazón Dulcísimo de María, prepáranos un camino seguro. Dulce Corazón de María, esa es la salvación mía. Purísimo Corazón de María, Virgen Santísima, alcánzanos de Jesús la pureza y humildad de corazón. Hoy vamos a continuar, como les digo, en San Marcos. San Marcos porque es el primer evangelio y veamos cómo también nos habla sobre la familia de Jesús y sobre su madre. ¿Nos ayudas a Margarita, por favor, con el texto? Sí. Jesús regresó a casa y de nuevo se reunió allí tanta gente que ni siquiera los dejaban comer. Gracias. Una de las cosas que a veces no comprenden las personas que están locas por llevar el amor de Dios, que empiezas a trabajar nada más para los demás y te olvidas de ti. Y su familia pensaba que estaba loco, Jesús nuestro Señor. Y se lo quieren llevar a su casa, a su tierra. Porque acuérdense que Jesús estaba en Cafarnaún y ellos eran de Nazaret, más o menos unos 20 kilómetros de distancia, y Jesús siempre se la pasaba haciendo el bien a todo mundo. Pensemos si nosotros, igual que Jesús, hacemos el bien a todo mundo y somos como la Virgen María, que queremos llevar a los demás a la presencia de su Hijo Jesús. Por eso en las bodas de Caná, María va y les dice, hagan lo que les dice. Se fijan, María, nuestra madre, lleva a todos hacia Jesús para que tengamos un encuentro personal con él. Marta, ¿nos ayudas con el 3:31, por favor? Llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, lo mandaron llamar. La gente estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron, oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les respondió, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, porque quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Gracias, Marta. Buenos días, Rebeca. Acabamos de escuchar el texto de Marcos 3:31 al 35. Ustedes sabían, Margarita, Marta y Rebeca, que nosotros también debemos ¿cómo se podría decir? Engendrar al Hijo de Dios en nuestra vida, igual que María Santísima. Claro, María Santísima lo hizo de una manera física y espiritual,
pero nosotros también debemos de engendrar a Jesús en nuestra vida espiritualmente, al ejemplo de María. ¿Cómo lo podemos engendrar? Diciéndole sí al proyecto que Dios tiene para nuestra vida. Y el proyecto que Dios tiene para nuestra vida es hacer el bien a todo el mundo, mejorar nuestro mundo. Cuando nosotros dejamos de hacer el bien a alguien, ese hueco va quedando vacío. Y por eso hay tanta hambre, tanta desigualdad en el mundo. Por eso Jesús dice, ¿y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Sino los que escuchan y cumplen la palabra de Dios. Ustedes y yo somos de esas personas que, como María le dice al Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Nos ayudas, Marta, con la pantalla, por favor? Sí, maestro. 2 textos. Marcos 3, 31 al 35 y 6, del 1 al 3. Lo que dice Marcos acerca de María se agota en 2 brevísimos pasajes, ambos situados en la primera parte de su evangelio. Y en esos pasajes ni siquiera se advierte la impronta personal del narrador. Este mantiene una fría objetividad de cronista y nos reporta lo que terceras personas dicen de María. Y si nos detenemos a analizar el texto, encontramos que esas terceras personas son incrédulas, enemigos de Jesús, que por supuesto no se ocupan de su madre con benevolencia, sino desde su hostilidad y descreimiento. Para ellos se agrega como contrapunto y refutación es testimonio de Jesús mismo acerca de María. Acuérdense, si no creen en Jesús, menos iban a creer en María. Pero vamos a pedirle a Rebeca que busque, por favor, en su Biblia, Marcos 6, del 1 al 6, por favor. Rebeca, cuando lo tengan, nos lo compartes, por favor. Marcos 6, del 1 al 6. Ya lo tengo. Adelante, por favor, Rebeca. Salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada y decía, ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y estos milagros hechos por sus manos. ¿No es ese el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Hasta ahí es el 3. Hasta el 6, por favor. Jesús le dijo, un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos, y se maravilló de su falta de fe. Gracias, Rebeca. Aquí es la primera vez que se nombra el nombre de la mamá de Jesús, María. ¿No es el hijo del carpintero y de María? San Marcos, ya llevamos 6 capítulos y nomás nos había dicho en los textos que leyó Marta que su madre está ahí afuera y te busca. Y ahora ya explícitamente nos dicen cómo se llama a la mamá de Jesús, María. ¿Quién es su familia? Porque acuérdense que Jesús nuestro Señor, dice un comentarista bíblico que Jesús, Dios, quería tener una mamá. Porque acuérdense que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la familia, pero necesitaban una mujer.
para hacer la familia completa como la tenemos aquí en la tierra. Y por eso Jesús tiene una mamá. Ustedes y yo, Rebeca, Marta y Margarita, en este curso vamos a tratar de platicar con María, nuestra madre, de nuestros problemas. Les voy a pedir que si todos los días, un minuto, y ahorita lo vamos a hacer, ahorita yo lo voy a hacer delante de ustedes, y el primer minuto voy a platicar con papá Dios. En la mañana yo le digo, gracias papá por tu misericordia, gracias papá porque hoy me das la oportunidad de vivir, gracias papá por mis hijos, por mi familia, gracias papá por mis alumnos, por las personas que me hacen el bien, gracias papá porque has sido muy bueno conmigo, pero ¿para qué hoy me diste la vida, papá Dios? ¿Para ser egoísta, papá Dios? ¿O para ser como tu hijo Jesús? Ya está ya mi minuto de mi plática con papá Dios, y luego ya le digo a Jesús desde el Evangelio, gracias Jesús por perdonar hoy mis pecados, gracias Jesús por venir a ayudarme para que yo camine, para que a ejemplo de estos 4 amigos que llevan al paralítico, yo también lleve a muchas personas hoy a tu presencia divina. Ayúdame a invitarlos a que vayan al confesionario. Ayúdame, Jesús, a invitarlos para que lleven a otros al confesionario, para que tengan un encuentro personal contigo. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Jesús. Y ayúdame, Jesús, a ser como tú. Y luego platico un minuto con el Espíritu Santo y le digo, Espíritu Santo, regálame tus dones, sobre todo el don de sabiduría e inteligencia, para saber qué es lo que Dios quiere hoy de mí. Regálame, Espíritu Santo, el don de la piedad, para que todo el día esté en oración. Regálame, por favor, Espíritu Santo, todos tus dones, para que pueda ser un testimonio vivo de Jesucristo nuestro Señor. Y luego platico con mi Madre Santísima y le digo, mamá, ayúdame a hacer lo que tu hijo me dice. Ayúdame, mamá, para que me acerque a Jesús sin temor a mis pecados. Dame pureza de alma, María, para poder llevar el Evangelio. Ayúdame, mamá, en todas las necesidades que tengo, sobre todo la necesidad que tengo para no cometer pecado hoy. Amén. ¿Se fijaron 4 minutos de charla con el Espíritu Santo, con el Padre y con Jesús y con la Virgen María? Ojalá todos los días en la mañana puedan hacer ese pequeño encuentro personal con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y para que María, nuestra Madre, vaya intercediendo. Es algo muy sencillo. Y si ustedes y yo lo hacemos diario, van a ver que cada día el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen Santísima los vamos a tener más cerca de nosotros, que hasta los podemos tocar. Margarita, ¿nos ayudas con la pantalla, por favor? Leamos los pasajes. El primero en Marcos 3. Bueno, eso ya. El segundo pasaje es la escéptica exclamación de los que se admiraban, incrédulos de su inexplicable poder y sabiduría. Se lee en el capítulo 6, del 1 al 3. Estos son los 2 únicos pasajes del Evangelio de Marcos en que se menciona a María. Ellos comprueban simplemente que a Jesús se lo conocía en su medio como el carpintero, el hijo de María. Que esa afiliación hacía para muchos más increíble que fuera el enviado de Dios. Servía de excusa a los mal dispuestos para afirmarse en su incredulidad, porque las mismas distancias entre las muestras de poder y sabiduría, y según el relato de Marcos, Jesús iba dando por todas partes, era un argumento de que no le venían de herencia ni de bagaje humano, sino como don de lo alto. La misma humildad de su parentela Galilea, la parte proverbialmente más ignorante de las cosas de la ley dentro del pueblo judío, debía haber sido argumento convincente a favor del origen divino de sus obras.
y ellas eran inexplicables por la carne y el parentesco. ¿No habría que tratar de explicarlas por el Espíritu de Dios? Una cosa que acuérdense que estamos viendo es María en el Evangelio de Marcos, y ya luego a María ya no la volvemos a encontrar en el Evangelio de Marcos, pero siempre está presente. Donde está Jesús está María, y donde está María debe de estar Jesús. Desgraciadamente, como ayer les decía, no sabemos cuál es el culto que le debemos de dar a nuestra Santísima Virgen. Dice uno de mis maestros que nos hemos perdido en el boato que a esta mujer, que es la Virgen María, una mujer sencilla, una mujer humilde, la hemos vestido de joyas, la hemos vestido con corona, y nos hemos perdido en nuestra fe. Ojalá ustedes y yo siempre tengamos esta confianza para decirle a la Virgen María en las mañanas: Madre, invítame a que me eche un cafecito contigo. Tengo una alumna que se llama doña Joaquina Lupercio, se apellida, y cuando les di el curso de la Virgen María, lo que más me impresionó es cómo ella platica con la Virgen todos los días, y lo primero que le dice: Madre, permíteme pasar a tu casa para que me invites un cafecito para contarte todas mis penas y que me ayudes a ir a Jesús para que yo sepa vivir bien. Más o menos esta es la oración que hace doña Joaquina Lupercio. Y ahí yo aprendí a platicar con mi madre, a tenerle confianza, porque yo la veía muy lejos. Imagínense, un pelado como yo, ¿cómo voy a platicar con una reina? Un pelado como yo, ¿cómo voy a platicar con ella, que está llena de gracia, que es Inmaculada Concepción? Y doña Joaquina me decía: no, aunque la veamos así como nos la ponen, dice, María sigue siendo esa mujer con sandalias que iba detrás de su hijo, que iba atenta a su palabra. Y a lo mejor por eso tenemos ese mal culto a la Virgen, porque no la vemos como es, sencilla y servicial. Como dice la canción: enséñame, Señora, a orar y a ser humilde, a ser más servicial y a darme a los demás. El contexto del Evangelio nos ayuda, Rebeca, por favor. Sí, el contexto del Evangelio. Pero trataremos de comprender mejor el sentido de estos episodios, colocándolos en la óptica del relato de Marcos. Toda la primera parte de su Evangelio, hasta el capítulo 8, versículo 27-30, la confesión de Pedro, nos muestra a Jesús que obra maravillas y portentos, que despierta la admiración del pueblo, que deslumbra con su poder sobrehumano, es decir, nos muestra la revelación progresiva y creciente de Jesús. Acuérdense, Marcos ya en el 1:1 nos dijo que Jesús es Dios, pero Jesús se va revelando en nuestra vida a la medida que lo vamos buscando, en la medida que nosotros vamos teniendo apertura para Él. Y ya nos dijo todo Marcos, del capítulo 1 al capítulo 4, ya nos va diciendo que Jesús sana, que Jesús salva, que Jesús libera, y que Jesús tiene una mamá, y que podemos ponernos ante su divina presencia porque es un ser humano igual que tú y que yo, y que nos comprende. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, ¿se acuerdan que hasta se queda dormido nuestro Señor? Pero tú y yo, a través de los brazos de María, tenemos que acercarnos a Jesús. ¿Para qué nos tenemos que acercar a Jesús? Pues para que nos ayude y nos enseñe qué es nuestra misión hoy en nuestra vida. ¿Quieres continuar, Rebeca, por favor?
y al mismo tiempo nos muestra la absoluta y general comprensión del verdadero carácter de su persona y su misión. Jesús se releva, pero nadie entiende su revelación. No le entiende el pueblo, no le entienden sus 4 discípulos, no le entienden los escribas, no le entienden sus familiares, no le entienden los que se niegan a creer en él y con los que se enfrentan en polémica y a los que les habla en parábola. ¿Qué tenemos que decirle a ustedes y yo a Jesús a través por intercesión de María? Creo, Jesús, pero aumenta mi pobre fe. Acuérdense que Dios es un misterio en nuestra vida y Él se va revelando todos los días y se nos va manifestando. Pero necesitamos tú y yo entrar en el misterio de Dios. ¿Y cómo entrar en el misterio de Dios, Rebeca, Margarita y Marta y Memo? Poniéndonos de rodillas ante su divina presencia, y no nomás en la postura, sino aquí en nuestra mente, aquí en nuestro corazón. Decirle, no entiendo nada, Señor, pero creo. Creo en ti, Señor Jesús, ayúdame. Y entonces cada día, por la intercesión de la Virgen Santísima, Jesús se nos va a revelar más y más y más y más y más, que va a llegar un momento que vamos a poder ser como San Pablo, que podamos ir hasta el 7º cielo y platicar cara a cara con Dios como lo hacemos en la lección divina. Ese es el misterio de la salvación que Jesús vino a revelarnos, que Dios está presente en nuestra vida hoy cada que respiramos. Rebeca, otra más, por favor. De esta incomprensión de los incrédulos no hay que admirarse, pero sí de que tampoco la comprendan ni entiendan sus propios discípulos. En la privilegiada confesión de la fe de Pedro, con la que culmina la primer parte del Evangelio, se entrevé al mismo tiempo un abismo de ignorancia y de resistencia al respeto doloroso de la identidad de Jesús, Mesías. Nada más comenzar la carrera de Jesús con un sábado de Cafarnaúm, con su enseñanza en la sinagoga y con numerosas curaciones de enfermos y expulsiones de demonios. En cuanto han empezado a seguirle sus primeros discípulos y se ha encendido el fervor popular, ya apunta la oposición y las críticas. O a Jesús lo aceptamos o lo rechazamos, como los fariseos de hoy. Los fariseos de hoy en el Evangelio de Marcos decían, pues, ¿quién es este quién es este para perdonar los pecados? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Solo Dios puede perdonar nuestros pecados, no se les olvide. Y eso es algo en el Evangelio de hoy que Jesús les dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Hoy pidámosle al Señor que nuestra efervescencia hacia Él sea porque hemos descubierto a Jesús y no por lo que nos dicen los demás. Tener este encuentro personal con Jesús. Porque acuérdense el dicho, ¿a dónde va Lola? A dónde va la bola. Nosotros debemos de ir a Jesús no porque tenemos la fe del carbonero que todos nos creemos, sino porque nosotros hemos investigado, indagado como San Lucas para tener una fe sólida. Y en la medida que tengamos una fe sólida, van a ver que cada día Jesús se nos va a revelar en nuestra vida a través de la intercesión de la Virgen Santísima. Marta, ¿nos ayudas, por favor? Gracias, Rebeca. Sí, maestro. Jesús cura en sábado, come con pecadores. Sus discípulos no ayunan y arrancan espigas en sábado. Y ya desde el comienzo del capítulo 3, los fariseos se confabulan con los herodianos para ver cómo eliminarlo. Pero ello se hace difícil, porque una muchedumbre sigue a Jesús. Este elige de entre ella a sus numerosos discípulos. Uno de los primeros pasos de la confabulación se advierte en 3:20-21. Jesús vuelve a su tierra. Se aglomera otra vez la muchedumbre, de modo que ni siquiera podían comer.
Se enteraron sus parientes y fueron a dominarlo, porque les decían, está fuera de sí. Acuérdense, por eso los parientes van a buscarlo, porque pensaban que se le había zafado un tornillo al Señor, como decimos nosotros acá en mi barrio. A este ya se le zafó un tornillo, o sea que no le gira bien la ardilla, está medio loquito. ¿Por qué? Porque hacía el bien a todo mundo, trataba bien a todo mundo. En estos primeros capítulos del Evangelio de Marcos, vemos que desde un principio, después de que Jesús llama a sus primeros discípulos, capítulo 1, versículos 16 al 20, desde el versículo 21, Jesús ya está haciendo el bien, el bien, el bien, el bien, el bien, el bien. Y así termina Jesús haciendo el bien. Y el Evangelio de Marcos, a través de la figura de María, quiere llevarnos a que ustedes y yo también perdamos la cabeza por Jesús, nos volvamos loquitos por él, pero locos cuerdos, ¿sale? Locos con fe y con razón. Jesús todo lo calculaba, Jesús todo lo analizaba. Ayer fui mandado en el tren y una señora se sienta junto a mí, traía un montón de bolsas y ella se quería hacer chiquita para no rozar a nadie. Y me dice, es que Jesús es así, no le gusta hacer el mal a nadie. Y empezamos a platicar ella y yo, y empezamos a observar a las personas que se sientan en los asientos del tren, así todos como alcachofas, todos extendidos. Y no les importa que golpeen a la persona que está a un lado. Ellos van bien a gusto. Y nuestro mundo está así. El mensaje es ese, no me importan los demás. Y Jesús quiere que nos volvamos locos como Él para que sí nos importen los demás. Este es el Evangelio de San Marcos, que nos va mostrando a Jesús. Acuérdense, Jesús nuestro Señor tuvo muchas oposiciones, porque Jesús va en sentido contrario de nosotros. Pero necesitamos encontrarnos con Él. Necesitamos encontrarnos con Él y tener un encuentro personal. ¿Quién es la persona que nos lleva a Jesús? Pues María. Como en las bodas de Caná, lleva a los sirvientes. ¿Quiénes son los sirvientes? Somos cada ser humano. Nosotros nos creemos reyes, nos creemos príncipes, pero ¿qué creen? Realmente debemos de ser los sirvientes de Dios y hacer lo que Él nos diga para tener esta plenitud y esta felicidad que tuvieron en las bodas de Caná. Esas son las oposiciones contra el Mesías. Marta, ¿nos ayudas, por favor? Llegan su madre y sus hermanos y quedándose fuera le envían a llamar. Se trata de arreglar un problema familiar. Los humildes aldeanos galileos no quieren discutir de teologías. Por la humildad, por modestias o por prudencia campesina, porque la falta de letras no es sinónimo de tontería. No entran, según Lucas, no entran simplemente porque la muchedumbre les impide acercarse. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. El odiado doctor está rodeado de una audiencia entusiasta que siente arder el corazón con su palabra, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. A cinco registrado Marcos. Ahí fue un error de dedo. Ha registrado. El 5 no existe. Marta, por favor. A 5 me quedo así. Ha registrado Marcos 1:22. Algún malévolo infiltrado entre la audiencia se complace en anunciar en voz alta a Jesús. Oye, tu madre
tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Es a Jesús a quien lo dice, pero indirectamente a su auditorio. Ved de qué familia viene vuestro doctor. Marcos registra más adelante, en el capítulo 6, que esta malévola cizaña ha prendido. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y no conocemos a toda su parentela? Y se escandalizaban de él. La humildad de María y de los parientes de Jesús es esgrimida para humillarlo, para empequeñecerlo delante de su auditorio. ¡Qué candidato a Rey Mesías! ¡Qué candidato a Doctor y Salvador! He aquí la parentela del profeta. Es el mismo argumento que nos relata también San Juan 6:42. Miren, en nuestra iglesia, San Bernardo, acuérdense que San Bernardo vivió más o menos en el año 1020, 1100 de nuestra era, y tenían unos cristos muy hermosos, muy bellos, en las iglesias, en las basílicas. Pero San Bernardo, cuando hace su monasterio, cuando hace la capilla, él no quiere tener un Jesús majestuoso, así como lo vemos, como los tenemos en nuestras capillas, en nuestras parroquias. Él al leer la Pasión hace un Cristo como quedó Cristo realmente en el Monte Calvario. Todo desfigurado, todo hecho añicos de tantos golpes que le dieron, todo amoratado. Y cuando se los presenta se los presenta a los monjes, todos se ponen de rodillas y empiezan a llorar. Porque dicen, mira cómo quedó Jesús por mi culpa, por mi grande culpa. Ojalá que ustedes y yo tuviéramos esta experiencia de mandar a hacer un Cristo así, de verdad, todo flagelado, todo golpeado, y que lo veamos todas las mañanas. Yo traté de mandar a hacer uno así con un amigo que hace figuras de esas, pero no me lo dejó como yo quiero. Nada más no se atrevió él a pintarle más sangre porque decía, Memo, pero ¿cómo si es Dios? Pues así quedó el Señor Jesús. Humilde, sencillo, servicial. Muchas cosas que tenemos muy bonitas en nuestra iglesia, a mí no me llaman la atención. Porque al leer el Evangelio vemos cómo Jesús y María y su familia eran gente sencilla. Y acuérdense que es más fácil acercarse a una persona sencilla que a un rey. Hagan de cuenta que ustedes van caminando en la calle y tienen una duda y ven a un cuate así todo ostentoso, vestido así con su cara de, oh, yo soy el que puede. Y ves a una persona sencilla y humilde, ¿a quién le vas a preguntar? Yo no me animo a preguntarle a una persona así que va con su portafolio a decirle algo. En cambio, si veo un Memo, pues sí le digo, oye, ¿sabes qué? Ando perdido, indícame el camino. Y por eso les hago este comentario. Ojalá que ustedes también puedan por ahí, si conocen a alguien que hace objetos religiosos y que cobre barato para mandar a hacer un Cristo así todo sangrante. Maestro, le preguntaba, ¿es el Cristo sufriente? Ajá. Es el que adoran en Getsemaní. Ajá. Sí, mandaron a hacer aquí en la adoración. Ajá. Hacerlo en Tonalá, les hicieron a todas uno. Pues
Luego, Marta, si gustas, Yo, Socorrito, ella los mandó a hacer. para ver cuánto cuesta, Marta, para tener uno, para que tengamos ese Jesús verdadero. Sí, que una señora nos pidió uno y hablamos con Socorrito, dijo que lo va a conseguir ella. Ok, gracias, Marta. Yo creo que es muy necesario esto en nuestras vidas espirituales para ver el sufrimiento de María, Ahí empezar, ¿verdad, maestro? ¿verdad? Porque Sí, lo veo, porque, o sea, yo la mañana que me levanto y veo mi Cristo muy bonito, digo, pues estás bien, sí. no es para tanto. Pero cuando tenemos un Cristo así sangrante, como el que tienen allá los benedictinos, van a ver que nos vamos a impresionar y vamos a decir, híjole, hoy no te voy a dar otro dolor, Señor. El testimonio de Jesús, Margarita, ¿nos ayuda, por favor? A este lanzazo polémico, oculto en el comedimiento de aquellos que le denuncian la presencia de los suyos allá afuera, responde el contrapunto también polémico de Jesús. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados a su alrededor, Mateo precisa el lugar paralelo que son sus discípulos. Dice, estos son mi madre y mis hermanos. Porque acuérdense que la primera discípula de Jesús es María. Cuando el ángel Gabriel llega y le dice que va a ser la mamá de Dios y ya le explica, dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y San Marcos nos invita a eso, a que seamos discípulos de Jesús, a ejemplo de María, que siempre le dice sí a Dios, sí a su proyecto. Continúas, Margarita, por favor. Frecuentemente Jesús habla en los evangelios de sus discípulos como de sus hermanos, o de estos hermanos míos más pequeños, o simplemente de los pequeños. Se trata de aquellos que oyen a Jesús con fe, aunque no lo entiendan perfectamente. Se trata de los que no se le oponen, sino de los que le siguen y le escuchan. Esta es la familia de Jesús, porque es la familia del Padre, cuyo vínculo familiar no es la sangre, sino la nueva alianza en la sangre de Jesús, o sea, la fe en Él. Como explícita San Juan, a los que creen en su nombre les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Juan 1:12. Ser hijos de Dios y hermanos de Jesús es hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Lo bueno, lo perfecto y lo agradable para nuestra vida. Y saber que todo es para el bien de los que amamos a Dios. Pero tenemos que vivir la vida de Cristo en nuestra vida. En la medida que vamos viviendo la vida de Cristo en nuestra vida, que es hacer el bien a todo mundo, podemos escuchar esa voz del cielo que dice, Marta, Margarita, Rebeca, son mis hijas muy amadas en que tengo puestas mis complacencias. Imagínense qué hermoso oír esa voz del cielo que nos diga, tú eres mi hijo muy amado. Yo siempre había querido, y yo creo que a Marta le tocó en una clase escuchar esto, cuando yo empecé a conocer al Señor Jesús, con esto termino hoy la clase, yo en las mañanas tenía muchas actividades, pero yo entraba a las 6 de la mañana a trabajar y ya por la tarde pues me dedicaba a otros asuntos, a entrenar, a ayudarle a mi esposa en su negocio de país, pero nada, no me dedicaba tiempo a Dios. Y para dedicarle tiempo a Dios me levantaba más temprano y me iba caminando rezando el rosario. Y llegaba a la estación de División del Norte, acababan de abrir el tren. Toda la gente con lagañas, toda la gente pues con cara, mucha gente con cara atufada.
y había una viejita que se llamaba Lolita. Y diario llegaba yo y saludaba a la gente por su nombre. Buenos días, fulanito, buenos días Lolita. Y ese día yo había hecho mi lección divina de la transfiguración del Señor. Y yo después de mi rosario iba platicando con el Señor Jesús y le decía, Señor Jesús, ¿cuándo oiré esa voz del Padre que me diga, tú eres mi hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias? Y llegué ese día y saludé a todos y a la última que saludaba era la Lolita porque ella se sentaba hasta mero adelante en la estación de circunvalación. Ahí me subía yo. Y ya llegué con Lolita y la saludo y le digo, hola Lolita, buenos días. Dice, mijo, ya sé por qué tú le sonríes a todas las personas. Dice, porque tú eres el hijo amado del Padre. Cuando me dijo eso, Lolita, yo sentí en mi corazón una emoción tan grande que se me salieron las lágrimas. Sí, maestro. Pero hacer la voluntad de Jesús es tratar bien a todo mundo, pensar en el otro, de perdida saber su nombre. Yo a todas las personas, ¿cómo te llamas? Fulanito. Ah, buenos días, fulanita. Buenos días, fulanito. Y Dios me dio esa capacidad de aprenderme los nombres de los demás. Y pues así llegaba y saludaba a todo el mundo, le sonreía y le decía, ánimo, Dios nos ama, no estés triste. Y el Señor me respondió a través de la señora Lolita. Ella ya era una señora muy grande, les estoy hablando del 2003, 2004. No sé si todavía viva Lolita, porque en esa época ya tenía como 77 años la señora. Si vive todavía, tendrá 94. Pero Dios ahí se revela. ¿Ustedes no quieren ser las amigas de Dios? Vayamos con María. Vayamos por María para llegar a Jesús. Y muchas gracias, Rebeca, por el regalo que me hiciste, porque ya me diste muchas jaculatorias de la Virgen. Al rato se las voy a pasar a Margarita y a Marta para que también vayan aprendiendo más jaculatorias. Encomendémonos a la Virgen para que tengamos un buen fin de semana y para que el lunes estemos dispuestos de vuelta a seguir este camino por Jesús a María y por María a Jesús. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima del Refugio. Sin pecado original concebida. Muchas gracias, Rebeca, Margarita, Ever, Marta. Que esté bien. Que Dios los bendiga y nos vemos el lunes si Dios quiere. Les pido un favor. Inviten a más amigos y amigas para que se pongan. Yo sé que me van a decir que ya les dijeron que no quieren, pero acuérdense que al que pide se le dará y al que busca encuentra. Y dice nuestro Señor, ustedes insistan y van a ver que vamos a traer a alguien a Jesús por María. Sí, gracias. De acuerdo. Gracias. Pues hasta luego. Hasta luego. Gracias, buen día. feliz día, bendiciones a todos. Gracias, Ever.